En los cursos de cálculo, ustedes han estudiado métodos para encontrar la solución de las derivadas de funciones cuando estas son simples, o directamente aplican su formulita de derivación, su formulario, para poder encontrar las derivadas de esas funciones. Y cuando son funciones simples, pues no hay ningún problema. Pero hay ocasiones en las cuales las funciones están dadas a través de una tabla de valores. Y allá es cuando entran en acción los métodos numéricos. Para resolver este tipo de derivadas, vamos nosotros a trabajar dos métodos, como son derivación por límites y la derivación por diferencias finitas. Ambas nos van a llevar a la solución adecuada para poder encontrar el valor de la derivada en un punto que nos estén proporcionando para poder evaluar. Así tenemos que para la derivación por límites, sabemos que una derivada se define como el límite de la diferencia de f de x más h menos f de x entre el valor de h cuando h tiende a 0. Esto es de que h va a tomar valores muy pequeños para poder estar trabajando. Como se manejan valores pequeños, podemos convertir nuestra fórmula a la siguiente expresión. Decimos que f' de x será igual a la diferencia de f de x más h menos f de x, y esta diferencia multiplicada por k, donde k nos representa el valor de h a la menos 1 o inverso de h. Como se están manejando valores muy pequeños, podemos nosotros considerar que h tome el valor de 0.1 elevado a la n, con n tomando valores de 1, 2, 3 en adelante, ya que h tiende a 0 si n tiende a infinito. Y vamos a manejar el criterio de Cauchy como condición de paro para el cálculo de la derivada, con la precisión que nosotros nos estén indicando de acuerdo a este criterio de Cauchy. Vamos a encontrar la solución de la derivada que vamos a trabajar. Para poderlo hacer más práctico en cuanto a la solución, vamos a construir una tabla distribuida de la siguiente manera, que tiene el encabezado, donde vamos a tener el valor de n, el valor de h, el valor de k, el de x más h, la función evaluada en x más h, la derivada de la función calculada por fórmula y la referencia respecto a la épsilon. Si es mayor hasta que sea menor, prácticamente dejaremos de hacer nuestro proceso de cálculo. Cuando n vale 1, h va a tomar el valor de 0.1 elevado a la 1. Y h y k tomará el valor de h a la menos 1, o sea, el inverso de h, que en este caso valdrá 10. Calculamos ese valor tenemos el valor de x más h, donde x es el valor que nos dan para derivar en la función específica que podamos tener para el caso. Luego calculamos la función en el punto x más h y luego aplicamos la fórmula para encontrar la f' de x, que será el valor de f de x más h menos f de x multiplicado esta diferencia por el valor de k. Es importante que nosotros trabajemos de manera completa el valor de la f de x más h menos el valor de f de x, que se va a mantener constante para todo el proceso, dado de que va a ser la función evaluada en el punto que nos están dando, y esa diferencia la vamos a multiplicar por el valor de k. Esto se los menciono porque si nosotros lo hacemos por partes, vamos a tener un problema de que la f' va a estar perdiendo decimales en el procedimiento que se vaya a estar calculando, y va a llegar el momento en el cual solo tengamos un decimal en el valor de la f'. No es que haya un error, sino que es el manejo que vamos a hacer a través de la calculadora de nuestro procedimiento.
Bien, cuando n vale 2, mi h es 0.1 al cuadrado, o sea, 0.01. Mi k vale 100. Calculamos x más h, la f de x más h y la f' de acuerdo a la fórmula. El proceso iterativo va a finalizar en el momento en el cual, cuando la diferencia en valor absoluto de mi f' de x actual menos mi f' de x anterior resulte ser menor que la epsilon. En otras palabras, menor que el criterio de Cauchy que nosotros vamos a estar utilizando. Al igual que todos los métodos, aquí también tenemos el algoritmo para poder resolver o calcular la derivada para un punto dado que se va a estar proporcionando para el caso. Y entonces vamos a ver cómo funciona este método mediante un ejercicio. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, no, es un método iterativo como todos los demás. Exactamente. Bien. Nos dice que vamos a calcular la f' de 0.82 mediante la derivación por límites para la función que está dada como f de x igual a 2 por x cuadrada por el coseno de x con una epsilon de 0.0002. Como la fórmula nos dice que vamos a tener f de x menos f de x más h menos f de x en todo el proceso iterativo, pues este valor de f de x no va a cambiar, por lo tanto lo tenemos que calcular de una manera directa y así podemos tener nosotros que la f de x para 0.82 será 0.917451,079. Lo truncamos a 4 espacios para empezar, ¿no? Bueno, en el caso de trabajar funciones trigonométricas exponenciales o logarítmicas para hacer la derivación por límites, aquí vamos a trabajar, ya no vamos a usar aquel criterio de que decía, vamos a usar el número de decimales que tiene la epsilon más 1, o sea que hablar de 5 decimales, porque muchas veces nos puede acarrear un error al momento de hacer nuestro proceso de cálculo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, por lo cual recomiendo que no usemos el fix para fijar nuestra cantidad de decimales, dado que en un momento dado el comportamiento que tienen nuestros valores calculados nos van a estar haciendo una mala jugada. Es decir, empieza a decrementar el valor de las diferencias en valor absoluto respecto a la epsilon y en un momento dado también tiende a subir, luego tiende a bajar, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y entonces esto se debe precisamente a la cantidad de decimales que se trabajen. De allá la razón por la cual mi f de x, o sea, para 0.82, le estoy manejando con 9 decimales tranquilamente. Esto es 0.917451,079. Disculpe, profe, en este caso f de x más h, ¿quién era? Ahorita lo vamos a ver en la tabla.
Vamos a construir nuestra tabla de valores de proceso iterativo. Ponemos el encabezado. Tenemos la N, la H, la K, la X más H. Tenemos un valor fijo prácticamente de la f de x. Nuestra f de x que vale, vuelvo a la misma, a 0.917451.079. Y tenemos el valor de n, que vale 1. H va a ser 0.1 a la n, que es el mismo valor. K es el inverso de h, que es 10. X más h va a ser 0.82, que es el valor de x que me dan para derivar, más 0.1 me queda como 0.92. Evaluando en la función en x más h, tenemos 1.0255, 32, 361. Ese valor de la función, yo recomiendo que pongan en la calculadora, ¿sí?, tener este valor y a la vez manejarlo de la siguiente forma. Abrimos paréntesis, ponemos el valor, o sea, ponemos la función 2 por el valor de x más h al cuadrado por el coseno de x más h. A este valor cerramos el paréntesis y le vamos a restar el valor de la f de x, que es 0.917451.079. No le vayan a dar el igual, sino que directamente a ese resultado, lógicamente de esa diferencia, lo van a multiplicar por el valor de k. Tal vez en el primer proceso no van a notar una gran diferencia, pero conforme van avanzando y va creciendo el valor de k, pues prácticamente van a notar ustedes que puede ir disminuyendo la cantidad de decimales si ustedes lo hacen por partes. Es decir, el valor que tienen de f de x más h, le restan el de f de x, dan igual en su calculadora, y luego lo van a multiplicar por el valor de k, que automáticamente en la pantalla les aparece como el ANS, multiplicado por el valor de k. Y entonces allá la calculadora va a estar perdiendo algunos decimales, y esto se va a notar pues conforme vayamos haciendo mayor cantidad de iteraciones. Tengan mucho cuidado con esto para que no haya problema alguno cuando hagan su proceso de cálculo. Oiga, profe, ¿cómo sacó la de x más h? ¿Qué fue lo que hizo allá? Mi valor para trabajar es 0.82. Okay. Me piden calcular la derivada de 0.82 para la función 2x cuadrada por el coseno de x. ¿De acuerdo? Oh. Entonces, en primera instancia, mi f de x pues no va a cambiar en todo lo largo del proceso. De acuerdo a la fórmula, me dice que es f de x más h menos f de x y esa diferencia multiplicada por k. Entonces, calculamos directamente el valor de f de x como con 0.82 que me dan, y tengo el valor de 0.917451.079. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a calcular la x más h, es el valor de x que me dieron, 0.82, más el valor de h, que es 0.1, entonces me queda como 0.92. Ahora, ese x más h que vale 0.92, calculamos nuestra función, o sea, 2 veces el valor de, en este caso va a ser de x más h al cuadrado, por el coseno del valor de x más h. A eso le vamos a restar el valor calculado previamente de f de x, cerramos paréntesis y multiplicamos por k. Si lo hacemos a pie, vuelvo a repetir, vamos a tener nosotros el problema de que se nos vaya perdiendo algunos decimales conforme vayamos avanzando en la cantidad de iteraciones. ¿Me podría repetir cómo hizo el de la función de x más h? Evaluamos el valor que tenemos en la columna x más h, o sea, 0.92. Lo multiplicamos 2 veces el valor de 0.92 al cuadrado por el coseno de 0.92.
Ah, ok. La Esta es la calculadora fórmula que nos dieron. sí, sí, o sea, es la función que nos están dando. O sea, va a ser la función evaluada en x más h, o sea, vamos a tener f de x más h, que será, pues entonces aquí en vez de x usamos x más h, y aquí en el coseno usamos x más h, que es 0.92. Entonces sería 2 veces por 2 por el valor de 0.92 al cuadrado por el coseno de 0.92. Recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes porque tenemos una función trigonométrica. Sí, es que había copiado mal la fórmula, entonces por eso me da otra cosa y no entendía. Gracias. Ok. ¿Ya quedó claro? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? No, sí, ya, creo que ya todo quedó claro. Yo, profe, tengo una duda. ¿De Adelante. dónde sacó el valor de H? Y dado de que trabajamos un valor de h muy pequeño, se sugiere que utilicemos, como puedes apreciar acá, un valor de h que sea 0.1 elevado a la n. Dado de que el valor de h está tendiendo a 0 cuando n está tendiendo a infinito. Entonces de allá es donde nos dan un valor muy pequeño elevado a la n, que conforme la n va creciendo, ese valor de h se va haciendo cada vez más y más pequeño. ¿Ya te queda claro? Sí, profe. Es para auxiliarnos como un valor declarado inicialmente para que no haya dónde perderse. Entonces, es importante que esta fórmula la tengamos de esta manera. Tengamos la función evaluada en x más h, directamente podemos poner allá la función, o sea, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis para delimitar la función evaluada en x más h, o sea, que sería, voy a repetir, paréntesis, paréntesis, 2 por 0.92 al cuadrado por el coseno de 0.92, cerramos el paréntesis y le restamos el valor de la f de x que calculamos previamente, que es 0.091, 0.9174, 51079. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por el valor de k. Si lo hacemos por partes, vamos a perder decimales. Entonces, el detalle es que la calculadora internamente va trabajando con muchos decimales para que al multiplicarlo por k no se nos lleguen a perder los valores. Por eso decía que no es recomendable que usemos un fix para tener nuestros datos al momento de hacer nuestro proceso de cálculo. Bien. Ya aplicamos para calcular nuestra f' de acuerdo a la fórmula. Nos da 1.08081. No hay diferencia en valor absoluto para comparar con la epsilon porque solamente tenemos un valor. Entonces, cuando n vale 2, mi h es 0.1 al cuadrado, es decir, 0.01. El valor de k es el valor de h, el inverso de h, que sería 100 en este caso. Mi x más h es la x que me dan, 0.82, más el valor de h, que es 0.01, me queda como 0.83. Evaluamos en la función x más h y luego vamos a calcular la f' de x aplicando la fórmula. Vamos a multiplicar por k y nos da 1.23927. Diferencia el valor actual menos el anterior de la f' de x. Me da la diferencia de 0.15846. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Así que nada, profe.
Muy bien. Hacemos la siguiente iteración. Cuando n vale 3, mi valor de h es 0.001. El valor de k, pues es el inverso de h, es 1000. Mi x más h es la x que me dan 0.82 más el valor de h, que es 0.001. Me queda como 0.821. Evaluamos en la función y calculamos la f' de acuerdo a la fórmula, que es f de x más h menos f de x, y esa diferencia multiplicada por k. El error sí lo vamos a estar manejando con 5 decimales, ¿no? Todo lo demás con los decimales Sí, lo puedo manejar con 5 decimales, sí, no hay problema. lo demás con todos los decimales que nos arroje, ¿no? Sí, exactamente, para que no haya problema alguno al multiplicar por k. Okay. De hecho, la f' les puede dar mayor cantidad de decimales. Aquí estoy contemplando con 5 decimales, más o menos, para tener una cantidad adecuada, ¿no? No hay tanto problema. Lo importante es delimitar entre paréntesis la diferencia de f de x más h menos f de x para multiplicarla por k, para que de esta manera no se nos pierdan dígitos. ¿Por qué? Porque se van perdiendo al hacer diferencias. Por ejemplo, si observan en esta tercera iteración, mi valor de f de x más h es 0.9187, para decir los 4 primeros dígitos. Y le voy a restar, perdón, 0.9174. Entonces, ¿qué está pasando? Que voy a tener como resultado un 0.00. Entonces, ahí ya empiezan los problemas, porque cuando yo multiplique por k, si lo hago a pie, voy a perder decimales. En cambio, si se hace directa la operación, pues al multiplicar por k esa diferencia, nos queda bien en la calculadora. En caso contrario, van disminuyendo la cantidad de decimales. Para nuestra cuarta iteración, h vale 0.0001, o sea, 0.1 a la cuarta potencia. El valor de k es el inverso de h, nos da 10.000 en este caso. X más h será 0.8201. Le estamos sumando 0.0001 al valor de x que me dan. Calculamos la f de x más h y le restamos el valor de la f de x que nosotros tenemos como 0.9174511079. Esta diferencia la multiplicamos por k y nos da como resultado 1.25429. Sacamos la diferencia de este valor actual de f' con el valor anterior y nos queda como 0.00134. Realizamos una quinta iteración, nos queda como h a la quinta, k vale 100.000, x más h es 0.82 más el valor de 0.00001, o sea, me queda como 0.82001. Al evaluar en la función, me queda como 0.917463,623, menos el valor de la f de x, que es 0.917451,079. Esta diferencia la multiplicamos por 100.000 y me queda como 1.25443. La diferencia en valor absoluto de mi valor actual menos el anterior me queda como 0.0014, que resulta ser menor que la epsilon, que era 0.0002, y el valor de la derivada de la función 2x al cuadrado por el coseno de x en 0.82 me queda como 1.25443.
Si ustedes meten a la calculadora la función que nos dieron para evaluar en el punto 82, ¿cuánto nos da en la calculadora dicha función? Ya ven que directamente la calculadora le saca la derivada, el valor de la función que se esté dando para evaluar. Profe, por ejemplo, a mí en el último error me dio 0.00018, o sea, es casi nada. O sea, no afectaría tanto, ¿sí? No, no afecta. No Ok. afecta. Recuerden que si el valor de la diferencia que llegamos a obtener es igual a la épsilon, tendríamos que hacer otra iteración. ¿Cuánto nos da entonces la función? Calculando la derivada con punto 82, según la calculadora. A mí me dio 1.2544400648. O sea que prácticamente tenemos una 100 milésima de diferencia respecto al valor que nosotros estamos obteniendo. Repitiendo, es 1.2544, ¿qué otro? 40 y qué. 40,648. Sí. Prácticamente nosotros obtuvimos 1.25443 y en la calculadora está dando 1.25444. Una 100 milésima de error, suficiente para que tengamos nosotros un resultado aceptable al momento de trabajar. Lógicamente que mientras más decimales usemos, mayor precisión obtenemos nosotros al estar tabulando nuestra derivada de acuerdo al proceso iterativo que estamos realizando. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vale preguntar. O sea, ¿cómo fue que sacó ese 1.25443? Si lo observas aquí en la tabla, en la penúltima. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Estás durmiendo todavía. Estoy distraído. Sí, muy mal, muy mal. Hay que estar pendiente, hay que estar ojo al chícharo porque... A mí me dio 1.25448. Dependiendo de la cantidad de decimales que vamos usando, es con los valores que nos va proporcionando. ¿Sí?
Mientras mayor cantidad de decimales, pues lógicamente, recuerden que internamente la calculadora es la que nos va dando los valores prácticamente para poder trabajar. Entonces, no hay problema. O sea, realmente en cuanto a los valores que nosotros llegamos a obtener de la F', ¿no? O sea, entonces tengan cuidado nada más. O sea, que esto nos da, pues, una variación en cuanto a las respuestas que tenemos que estar obteniendo y a la vez, pues, los errores que se marcan en este caso, para lo que a ti te arroja de 1.25448, pues tienes una diferencia de 5 100 milésimas respecto al valor que nosotros tenemos. Y no hay tanto problema al respecto en cuanto a hablando de manera didáctica, pues es aceptable ese valor que te está arrojando. Ok. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien iba a comentar algo y habló Priego? Me acabo de dar cuenta de que todavía no entiendo de dónde salía la K. La K. La K Sí. sencillamente es el valor de 1 sobre H. Correcto, sí, ya está, clarito. Gracias. Okay. Bien. Vamos entonces ahora a ver el otro tipo de derivación. Cuando nos proporcionan una tabla de valores X de Y, Y de Y, y nos piden encontrar la función que define esa tabla de valores. Para ello vamos a usar la fórmula de interpolación de Newton, que está dada como f de x igual a y0 más k por la primera diferencia en y0 más k por k menos 1 por la segunda diferencia en y0 sobre 2 factorial más k por k menos 1 por k menos 2 sobre 3 factorial por la tercera diferencia en y0 más k por k menos 1 por k menos 2 por k menos 3 por la cuarta diferencia en y0 sobre 4 factorial y así hasta llegar a la enésima diferencia. Esto implica que nosotros tenemos que construir nuestra tabla de diferencias finitas para poder trabajar estas diferencias en nuestra fórmula de interpolación de Newton para utilizarlo con ese valor de K que nosotros estamos manejando. Desde luego que cuando nosotros hacemos nuestra tabla de diferencias finitas, como habíamos visto anteriormente, el número de diferencia nos da el grado del polinomio que está pasando por todos y cada uno de los puntos. Así que vamos a determinar la función de acuerdo a la fórmula anterior de Newton, donde podremos obtener la derivada para cualquier punto que esté tabulado. Tomando en cuenta que X, cuando trabajamos la interpolación, era el valor que me daban para interpolar, que es el valor de X0, mi primer punto en la tabla, más el valor de K por el valor de H, donde teníamos nosotros que encontrar ese valor de K para poderlo sustituir en nuestra fórmula de interpolación. En este caso tenemos K por H, que será el valor de X menos X0, y que K queda dado como X menos X0 sobre el valor de H. Dado de que la X sin subíndice no la conocemos, es el valor que me va a servir como referencia para usar en la función que está generando la tabla de valores que me proporciona. Así que K tiene el valor de X menos X0 sobre el valor de H. También sabemos que la derivada de K con respecto a X equivale a tener la derivada con respecto a X de X menos X0 sobre el valor de H. Esto es que prácticamente nos queda como 1 sobre el valor de H. Ya teniendo este valor, podremos nosotros considerar la derivación en ambos lados de la igualdad. Así tendremos que la derivada de la función con respecto a X es igual a la derivada con respecto a K de Y0 más K por delta Y0
más k cuadrada menos k sobre 2 factorial por la segunda diferencia, más k3 menos 3k2 más 2k por delta 3 y es 0 sobre 3 factorial, y así hasta llegar a la enésima diferencia, multiplicado esto por la derivada de k con respecto a x. Ojo, en este caso tenemos que k cuadrada menos k es lo mismo que teníamos anteriormente, como el valor de k por k menos 1. Nos queda como k cuadrada menos k. El siguiente es k menos 1 por k menos 2 multiplicado por k, y nos queda en ese caso como k cúbica menos 3k cuadrada más 2k prácticamente. Al derivar con respecto a x nos queda entonces que f', ya aplicando la derivada a la función, nos queda como 1 sobre h, factor de delta y es 0, más 2 veces k menos 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia, más 3k cuadrada menos 6k más 2 por la tercera diferencia y es 0 sobre 3 factorial, más hasta llegar a la enésima diferencia menos 1. Y esto resulta ser una fórmula de derivación de primer orden si nosotros llegásemos a conocer ese valor de k. Pero vimos que k equivale a tener x menos x0 sobre el valor de h. Por lo tanto, para poder encontrar la derivada de la función, vamos a encontrar en primera instancia esa función que genera la tabla de valores, y siguiendo el método de Newton vamos a obtenerla y luego derivarla, que será fácil de poder realizar. Para ello vamos a considerar esa fórmula de derivación, de interpolación de Newton, al sustituir el valor de k. De tal manera que tenemos que f de x será igual a y es 0, más el valor era k por la primera diferencia y es 0, pero k es x menos x0 sobre h, más el valor de x menos x0 por x menos x1 sobre, perdón, por la segunda diferencia y es 0 sobre h cuadrada por el factorial de 2. Esto es, vuelvo a repetir, x menos x0 sobre h por x menos x1 sobre h, que nos queda como h cuadrada en el denominador por 2 factorial, más x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por la tercera diferencia en y es 0 sobre h cúbica por 3 factorial, y así sucesivamente hasta llegar a trabajar con la enésima diferencia, donde tendríamos en el denominador h elevado a la enésima por el valor de n factorial, lo cual nos va a permitir obtener una función que será completamente derivable en términos de x, de acuerdo a lo que nosotros estamos observando en el comportamiento que tiene nuestra fórmula de interpolación de Newton. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Esta va a ser nuestra función que nosotros vamos a estar obteniendo para tener luego la f' de x correspondiente. En este caso, para trabajar la derivación por diferencias finitas, encontramos nosotros la función mediante el seguimiento que hacemos de la fórmula de interpolación de Newton, y luego obtenemos la f' correspondiente a dicha función que nosotros encontramos en términos de x. Si ustedes recuerdan, en la unidad anterior vimos que podríamos determinar el polinomio que genera la tabla de valores construyendo un sistema de ecuaciones. Aquí vamos a encontrar esa función que genera la tabla de valores, pero siguiendo el método de interpolación de Newton, haciendo la sustitución correspondiente y
tenemos que realizar nuestros productos de binomios para ir encontrando los valores correspondientes y llegar a tener nuestra función en forma adecuada. Así es que para poder utilizar esta fórmula de derivación por diferencias finitas, es necesario que los valores de X estén separados de manera constante, dado que vamos a tener que construir nuestra tabla de diferencias finitas hacia adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos al ejemplo. Allá tenemos una tabla de valores. Nos dicen, dada la función f de x definida por la siguiente tabla de valores, encontrar la f' de x mediante la derivación por diferencias finitas. Así tenemos que x de y tiene los valores de menos 1, 1, 3, 5, 7, 9, que y de y tiene los valores de 2, 8, 35, 118, 212, 300. Para poder aplicar el método, lo primero que tenemos que cuidar es la separación de las x de y, para ver que la h sea constante en todos los valores que es x de y existentes en la tabla. Bien, construyamos nuestra tabla de diferencias finitas hacia adelante. Así tenemos 8 menos 2, 6, 35 menos 8, 27, 118 menos 35, 83, 212 menos 118, 94, 300 menos 212, 88. Sacamos las segundas diferencias, que serán 27 menos 6, que nos va a dar 21, o 83 menos 27, que nos da 56, 94 menos 83, que nos da 11, 88 menos 94 nos da menos 6. De allá sacamos nuestras terceras diferencias. Tenemos 56 menos 21, que nos da 35. 11 menos 56, que nos da menos 45. Menos 6 menos 11 nos da menos 17. Sacamos nuestra cuarta diferencia, que será menos 45 menos 35 nos da menos 80. Menos 17 menos 45 nos queda como 28. Ahí es donde deben de tener mucho cuidado y espero, no he revisado, pero espero que no se hayan equivocado al hacer esta diferencia de valores negativos al momento de haber construido su tabla de diferencias finitas en el examen. El clásico jabón, como les dije, menos 17 menos 45, o sea, sería menos 17 más 45, nos queda 28. Y tenemos luego 28 menos 80, nos queda como 108, la última diferencia, nuestra quinta diferencia. Llegamos a la quinta, esto nos indica de que nuestro polinomio que genera esta tabla, o la función, es de grado 5. Entonces, adelante, transcriban la tabla de diferencias, me avisan para continuar, chéquenlo por si me equivoqué en algún valor.
Avisa cuando esté listo. Sí, profe, sí están bien. Bueno, vamos a ver. Vamos entonces a usar nuestra fórmula de la interpolación que nos dice que f de x es igual a y0 más el valor de x menos x0 por delta y0 sobre h más x menos x0 por x menos x1 por la segunda diferencia en y0 sobre h cuadrada por 2 factorial y así hasta llegar a la quinta diferencia. Vemos que el valor de h es el valor de x de y más 1 menos x de y, que vemos que es precisamente 2, que es la separación de los valores de las x de y. Aunque previamente para poder construir la tabla debimos haber checado este valor de h. Bien, sustituimos directamente. Y0, de acuerdo a la tabla, es 2. El valor de x menos x0. X0 vale menos 1, entonces x menos x0 me queda como x más 1 por la primera diferencia que es 6 sobre el valor de h que es 2. Más x menos x0, o sea, x más 1, factor de x menos x1 es 1 por la segunda diferencia que es 21 sobre h cuadrada, o sea, 2 al cuadrado por 2 factorial, más x menos x0, o sea, x más 1, por x menos 1, por x menos 3, por la tercera diferencia sobre 2 al cubo, h al cubo, por 3 factorial. Aquí me faltó un paréntesis, vamos a ponerlo de una vez porque luego me lo ando comiendo por allá. Aquí me faltó un paréntesis. Aquí me faltó otro paréntesis para priorizar la operación del denominador. Ya está. Luego tenemos x menos x0, o sea, x más 1, por x menos x1, x menos 1, por x menos x2, por x menos 3, por x menos x4, x menos 5, por la cuarta diferencia sobre h a la cuarta por 4 factorial. Y luego tendremos el último sumando que será x menos x0, o sea, x más 1, por x menos x1, x menos 1, por x menos 3, por x menos 5, por x menos 7, por la quinta diferencia, 108, sobre h a la quinta, o sea, 2 a la quinta, por 5 factorial. Y vamos a realizar entonces nuestros productos de binomios. Y vuelvo a remarcar algo muy interesante. Es necesario que realicemos el producto de binomios, tanto ponerlo para los ejercicios como para los exámenes. ¿Por qué pido el producto de binomios? Porque cuando hay algún error, yo pueda marcarles en dónde cometieron ese error, que normalmente, y es clásico, porque a veces, lo puedo hacer de manera mental, o lo puedo hacer, pero si hay el error, yo no puedo marcarles, marco dónde está, este es el error, pero ¿de dónde vino? Por algo que no consideraron en ese producto de binomios. Es como les dije en el caso de trabajar el método montante, que pusieran ustedes las operaciones para calcular los elementos en el método montante. Son indicaciones, como en este caso, dadas en clase. Asimismo, aquí les estoy pidiendo que hay que poner nuestro producto de binomios respectivamente para que no haya ningún problema al momento de hacer la sustitución. Esos productos me sirven para poder detectar dónde hay error. Por eso pido siempre que lo pongan, para que no haya problema alguno al momento de estar trabajando. Bien, transcriban la fórmula, me avisan para continuar.
Ya está, profe. Muy bien. Vamos entonces a hacer nuestro producto de binomios. Acá tenemos nuestro primer producto, que es x más 1 por x menos 1. Nos queda como x cuadrada menos 1. Esto lo multiplicamos por x menos 3. Nos queda como x cúbica menos 3x cuadrada menos x más 3. Multiplicado por el otro binomio, eso es, como es x menos x0 por x menos x1. Luego va a ser por x menos x2, luego va a ser por x menos x3. En este caso tenemos el resultado multiplicado por x menos 5, nos queda como x cuarta menos 8x cúbica más 14x cuadrada más 8x menos 15. Esto multiplicado por x menos 7 nos queda como x quinta menos 15x cuarta más 70x cúbica menos 90x cuadrada menos 71 por x más 105. Entonces, ya tienen los productos y esto es lo que yo requiero que ustedes lo pongan a la hora del examen. Que lo hagan y lo ponen en las hojas del examen y de los ejercicios para ver esos productos de binomios. Hace un semestre, el semestre pasado, como siempre, a la hora de los exámenes, pues ya ven que hay mucha comunicación entre los alumnos, se pasan los exámenes. A sabiendas de eso, como les he dicho, ¿sí? Sabemos que se los van pasando y están conectados, pero el celular, pues lógicamente lo están empleando, cosa que cuando están en presencial, pues no hay manera más que el celular ya no funciona. Y entonces, el semestre pasado me encontré la solución de un ejercicio de esta índole en el examen, donde dos personas tenían la misma solución. En la parte superior derecha habían puesto el producto de los binomios. Fíjense ustedes del detalle. El producto de binomios lo pusieron en la parte superior derecha de la hoja. Allá estaba achocado prácticamente. Entonces, yo revisé y cuando agarré otro examen, muchos después de varios, agarré y esto ya lo revisé, dije, ya tengo, ya chequé este valor acá. Y yo siempre me tomo la molestia de buscar quién fue el que cometió el error o quién tiene un examen igual. Uno estaba muy claro y el otro ligeramente difuso. Se lo mandaron a uno, usó su corrector, borró el nombre. Lógicamente, a pesar de que sea escaneado, se nota cuando ha sido borrado un nombre y encima le ponen el otro, aunque utilicen el corrector de cinta, y escaneó la misma hoja que le habían enviado. Lógicamente, no es posible que dos personas piensen de igual manera y cometan el mismo error en el mismo lugar. Entonces, lógicamente ya sabemos de que hay siempre el fusil, mientras sea todo en línea, siempre está sucediendo. La otra vez se quejaba un maestro de que se vuelve una merienda de negros los exámenes en línea. Pero pues, y de hecho estaba pidiendo ese maestro de que los exámenes los hiciera de manera presencial, pues en los talleres allá en donde los rastros oficiales que tiene la facultad, las aulas grandes, para poder hacer su evaluación, porque en línea, como yo les digo siempre, es una merienda de negros. Se pasan la información grandemente. Yo se los comento. Total, yo siempre digo, a mí no me perjudica. Los perjudicados son ustedes que van a requerir
el empleo de ese tipo de información que se tiene para estar trabajando. Entonces, les recomiendo de que sean, por eso les pongo a veces, responde de la manera más honesta, a veces lo pongo en el examen, para que de esa forma podamos obtener nuestros resultados. Siempre, por eso ven que hago los cambios en algunos sistemas de ecuaciones, por ejemplo, que pongo en ambos lados de la igualdad términos comunes para sumar o restar coeficientes, con la finalidad de que pisen jabón, y pisan jabón fácilmente. Entonces, se los comento para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, vuelvo a repetirles, a mí no me perjudica en lo absoluto, pero ustedes se están perjudicando. Sí, por eso ven que pido esas operaciones insignificantes que ven, que yo les pido, por ejemplo, en el caso de montante que yo les pedía, que me den las operaciones donde calculan los elementos. ¿Por qué? Porque tan fácil es mandar la foto donde está ya los elementos acomodados, pero ¿cómo se calcularon? Y entonces pesa el puntaje cuando no tiene las operaciones. ¿Cómo se obtuvieron así de que, es que yo lo aprendí a hacer directamente en la calculadora? Te voy a creer si estás en presencial, pero en virtual, en línea, no. Es información pasada. Así es la situación. Te los comento, por eso les pido, el producto de binomios debe de estar acompañando el ejercicio que se pida, tanto en la tarea como en el examen. Bien, chéquenlo porque por cualquier cosa que me haya equivocado, a ver si están correctos los productos.
Me avisan cuando esté listo para hacer la sustitución. Ya te aprobé. Muy bien. Sustituimos. En primera instancia tenemos 2 más 3 factor de x más 1. Era 6 sobre 2, entonces nos queda como 3. Luego tendremos el siguiente valor, 21 sobre 8 factor de x cuadrada menos 1. Más 35 sobre 48 factor de x cúbica menos 3x cuadrada menos x más 3. Más menos 5 sobre 24 factor de x cuarta menos 8x cúbica más 14x cuadrada más 8x menos 15, más 108 sobre 3840, factor de x quinta menos 15x cuarta más 70x cúbica menos 90x cuadrada menos 71x más 105. Y efectuamos los productos por los coeficientes respectivos. Para tener nuestros valores, vamos a tener 2 más 3x más 3, más 21 octavos de x cuadrada, menos 21 octavos, más 35 48avos de x cúbica, menos 35 16avos de x cuadrada, menos 35 48avos de x, más 35 16avos al menos 5 24avos de x cuarta, más 5 tercios de x cúbica, menos 35 doceavos de x cuadrada, menos 5 tercios de x, más 25 octavos. El último sumando, de acuerdo a lo que tenemos, es más 9 320avos de x quinta, menos 27 64avos de x cuarta, más 63 32avos de x cúbica, menos 81 32avos de x cuadrada, menos 639 320avos de x, más 189 64avos. Ya teniendo estos valores y estos productos, hacemos la suma de coeficientes para obtener el valor de la función que genera la tabla de valores. Ojo, muy importante. Cuando nosotros sumemos estos coeficientes comunes, obtenemos nosotros la función. No es la derivada. Clásico error, sobre todo en el examen, es que digan, entonces f' de x será igual a 681 64avos. Pero no es cierto. Es f de x, no es f' de x.
Ya está copiado, profe. Muy bien, esperemos a otro. Copiado, profe. Muy bien. Entonces nos queda, al sumar todos estos coeficientes, nos queda como 681,64 menos 1,337,960 de x, menos 481,96 de x cuadrada, más 419,96 de x cúbica, menos 121,192 de x cuarta, más 9,320 de x quinta. Poniendo nuestra función en orden descendente de potencias de x, nos queda como 9,320 de x quinta, menos 121,192 de x cuarta, más 419,96 de x cúbica, menos 481,96 de x cuadrada, menos 1,337,960 de x, más 681,64. Esa es nuestra función. La f' solicitada pues resulta ser, aquí me faltó el apóstrofe, la f' resulta ser, en este caso, la f' de x, pues derivamos directamente la función, tenemos 9,64 de x cuarta, menos 121,48 de x cúbica, más 419,32 de x cuadrada, menos 481,48 de x, menos 1,337,960. Y esta es la f' que nos están solicitando que nosotros encontremos de acuerdo a la tabla de valores que genera la función de grado 5. Copiado, profe. Ya que tenemos nuestra derivada, podemos nosotros tabular cualquier valor que esté dado precisamente en esa tabla y poder encontrar el valor respectivo de la derivada de esa función en un punto cualquiera de los valores que nosotros tenemos en dicha tabla
que nos sirvió para encontrar esta f' de x. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por mi parte, no, profesor. Ajá, no hay ningún problema si luego hacemos las derivadas normales en vez de por métodos numéricos para confirmar que hicimos bien nuestro procedimiento. O sea, como método de confirmación, no para resolver. Ah, claro. Correcto. Bien. ¿No hay ninguna duda más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no hay dudas, preguntas, pues prácticamente viene la parte de la tarea. Van a agarrar dos funciones para encontrar la derivada de la función. Pueden usar cualquier punto, pueden usar cualquier épsilon. Ustedes mismos pueden dar una épsilon. Esto nos da variedad en cuanto a las soluciones de lo que se va a estar encontrando para poder estar trabajando adecuadamente. Repito, dos funciones para aplicar la derivación por límites y dos tablas. Ya ven que tenemos bastantes tablas que se usaron en la unidad 4. También de igual manera las pueden usar acá para poder encontrar la función y la f' de x correspondiente a esa función. Esa va a ser la tarea. Le envían como una sola tarea prácticamente. Repito, van a ser dos funciones para aplicar derivación por límites. Ustedes dan la épsilon, ustedes dan el valor con el cual vayan a calcular la derivación por límites para un punto cualquiera. Y dos tablas para encontrar la f de x y la f' correspondiente a cada una de ellas. Esa es la tarea para la próxima. Y con esto cerramos la sesión el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que Bueno, disfrute el profe. fin de semana. Igualmente, que Hasta luego, tengan... profe. ¿Examen qué día, profe? ¿Examen qué día? Espérate, muchacho, todavía hay chance. Dentro de 2 semanas para que nos rompan bien feo. Claro, exactamente va a ser entre 2 semanas aproximadamente. Estamos todos condenados. Veo que están bailando muy pegados con los exámenes. Están pisando mucho jabón. Hasta luego, profe. Hasta luego.